Buenas tardes, comenzamos esta emisión con la noticia internacional del día. A esta hora los ecuatorianos votan para elegir a su próximo presidente. Se calcula que 11,6 millones de personas están habilitadas y obligadas a votar hoy. Además, en esta jornada se elegirán 137 asambleístas. Para conocer lo último de los comicios en Ecuador, vamos de inmediato con nuestro director de noticias, Luis Carlos Vélez, quien se encuentra en Quito. Luis Carlos, buenas tardes y bueno, ¿cómo avanzan las votaciones? ¿Qué está pasando a esta hora? Así es, Luz Helena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 12 del día, 32 minutos. Estamos en el Colegio Belalcázar, acá en Quito. Este es uno de los puestos de votación más grandes y de mayor afluencia de público en la capital ecuatoriana. Las mesas de votación abrieron a las 7 de la mañana y hasta este momento no se ha reportado incidente grande o de mayor importancia aquí en el país. Pero estamos con la ministra de Patrimonio, María Belén Moncayo. Muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Muchas gracias. Sí, efectivamente, una jornada electoral con total normalidad, un apoyo decidido y patriótico de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para controlar toda la jornada. Entendemos que el CNE reporta hace unos minutos un intento de filtración a los sistemas informáticos que está en investigación en este momento, pero yo creo que todos los resguardos se han tomado, todas las decisiones se han tomado a tiempo también por parte del Consejo Nacional Electoral y además la labor que están ejerciendo en este momento los veedores internacionales que dentro de un momento van a dar una rueda de prensa, también garantizan la transparencia de este proceso democrático en el Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Noticias Caracol, muy amable. Vamos a mostrarles qué más sucedió en la jornada de hoy en el siguiente informe. Bueno, 12 de la tarde, 32 minutos. Lo que se sabe hasta el momento es que ha habido una asistencia masiva a los diferentes puestos de votación en Quito, en Guayaquil, en las diferentes ciudades en Ecuador. Pues el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aspira a un tercer mandato. A pesar de las diferencias que mantiene con los sectores poderosos de su país, gran parte de la población le reconoce sus logros económicos, por ejemplo. Sin embargo, sus detractores lo señalan de acumular mucho poder. Veamos su perfil. Rafael Vicente Correa nació el 6 de abril de 1963 en un hogar de clase media de Guayaquil. Luego de graduarse como economista, realizó una maestría y un doctorado en 2 universidades de Estados Unidos, lo que le permitió ocupar el Ministerio de Economía de Ecuador en el 2005. En esa época mostró su inclinación izquierdista y su interés en fundamentar su proyecto político dentro de la ideología bolivariana. Fundó el movimiento Patria Altiva y Soberana, País, como base para su candidatura presidencial en el 2006. Ese año ganó las elecciones y se posesionó como jefe de Estado. Su primer periodo terminaba en el 2011, pero Correa promulgó una nueva constitución que ordenó adelantar los comicios para todos los miembros del Estado, así que fue reelegido en el 2009. El mandatario ecuatoriano también promovió leyes para reformar el sector financiero, el petrolero y de medios de comunicación, entre otros. El 30 de septiembre del 2010 sufrió una de las mayores amenazas a su mandato, cuando un grupo de policías y algunos militares se amotinaron por un cambio en sus pagos. Correa ha tildado a la prensa privada como su mayor enemigo y en varias ocasiones la ha enfrentado en los tribunales. La veeduría de ese país ha afirmado que empresas relacionadas con Fabricio han obtenido contratos con el Estado de más de 700 millones de dólares. El mandatario goza de gran popularidad entre los ecuatorianos debido a sus estrategias de gobierno como la inversión pública, el incremento en el salario mínimo y las ayudas económicas a los más pobres. Estamos transmitiendo aquí en vivo desde Quito, Ecuador, y fíjese que esta es la primera vez en que la esposa de Rafael Correa, quien nació en Bélgica, tuvo la oportunidad de votar. Obviamente pensamos que habrá hecho la votación por su esposo, pero fíjese que son 7 candidatos más los que están compitiendo contra Rafael Correa. Un grupo de oposición bastante diferente, que no ha podido hacer una oposición muy fuerte, y esto es lo que revelan las últimas encuestas, que le dan la ventaja muy amplia al presidente Rafael Correa. Sin embargo, se los queremos mostrar. Guillermo Lazo. Líder del movimiento llamado Creando Oportunidades, es un ex banquero de 57 años. Fue ministro de Economía durante la administración del presidente Yamil Mahuad y embajador itinerante en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Lazo se opone al aborto, quiere combatir la pobreza a través de la generación de empleo y liberar a la población de impuestos. Álvaro Novoa. El millonario empresario de 63 años acude a su 5º intento por ganar la presidencia de Ecuador, que lleva buscando desde 1998.
El candidato controla más de 110 empresas en Ecuador y varios países. En este contexto, el candidato Noboa ha enfocado sus propuestas electorales al ofrecimiento de empleo y generación de riqueza. Alberto Acosta. Este economista de 64 años fue uno de los creadores, junto con el presidente Rafael Correa, del partido oficialista Alianza País. Fue ministro de Energía y Minas del actual gobierno y luego presidente de la Asamblea Constituyente impulsada por Correa. Pese a su cercanía, Acosta no aprobó la extracción de recursos naturales propuesta por el gobierno y se declaró abiertamente opositor. Ahora lidera el movimiento político Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Lucio Gutiérrez. El expresidente Gutiérrez, derrocado a la mitad de su mandato en abril de 2005, aspira a llegar de nuevo al poder. El exmandatario aseguró que su objetivo es enmendar los errores cometidos durante su primera administración. Lucio es partidario de legalizar el uso de armas de fuego por parte de la población civil. Apareció en la arena política en el año 2000, cuando con el grado de coronel participó en el golpe de Estado contra el entonces presidente Yamil Mahuad. Otros que también compiten por llegar a la presidencia son Mauricio Rodas, Nelson Zavala y Norman Gray. Los comicios electorales acá en Ecuador son obligatorios. La gente mayor de 18 años tiene que ir a votar y es optativo de 16 a 18 años. El tiempo, lo que nos registran es que ha sido bueno durante toda la mañana en el territorio nacional. Así avanzan los comicios. Desde muy temprano los colegios electorales abrieron sus puertas para recibir a los 11.600.000 ecuatorianos llamados a las urnas. El candidato por la coordinación de las izquierdas, Alberto Acosta, fue el primero de los 8 aspirantes que ejerció su derecho al voto en Quito e invitó a los ecuatorianos a participar de esta jornada. En medio de una amplia cobertura periodística, el presidente candidato Rafael Correa, acompañado de su compañero de fórmula Jorge Glass, también sufragó en la capital ecuatoriana, recordando que debe ser un voto responsable. Y que esto es una fiesta democrática, esto es lo bello de la democracia, en nuestras manos está el futuro del país. También en Quito, Lucio Gutiérrez acudió a las urnas. Posteriormente viajará a Guayaquil para acompañar a los miembros de su partido y regresará a Quito para esperar los resultados. Porque al final de esta competencia democrática, los ecuatorianos nuevamente debemos estar unidos para luchar contra los verdaderos enemigos, que son el desempleo, la carestía de la vida, la inseguridad ciudadana, la corrupción. Así también Norman Wright del movimiento Ruptura votó. Mientras que en la ciudad de Guayaquil, Mauricio Rodas del movimiento Suma y el pastor Nelson Zavala del Partido Roldosista Ecuatoriano también sufragaron. Hasta el momento la jornada ha transcurrido con normalidad, así lo señalan los observadores internacionales que están velando por este proceso. En la ciudad de Guayaquil algunos colegios electorales se abrieron con 1 hora de retraso, pero ya poco a poco se fue recuperando la calma. Se espera que a partir de las 5 de la tarde ya se puedan conocer los primeros resultados a boca de urna. Este fue el informe de Estefanía Carofilis para Noticias Caracol. Y precisamente sobre los observadores internacionales, María Emma Mejía, líder del grupo que da veeduría a estas elecciones por parte de la UNASUR, acaba de dar unas declaraciones. Escuchemos. La misión electoral de UNASUR, presidida por el ex canciller Mejía, el coordinador Penco y el presidente pro tempore, doctor Tábara, entregan a la opinión pública de los medios de comunicación ecuatorianos e internacionales un parte de normalidad en el desarrollo de los comicios electorales. El día 38 minutos, estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Vamos hasta Guayaquil, allí está Mabel Lara con más información. Mabel. ¿Qué tal, Luis Carlos? Buenas tardes. A las 7:15 de la mañana se dio apertura a las votaciones en Guayaquil. Esto, el retraso debido a la lluvia. Quiero decirle que el 50% de los candidatos de la presidencia son de Guayaquil, incluyendo el presidente candidato Rafael Correa. El 37.5% son de Quito, donde usted se encuentra. Así titula el diario El Universo de Santiago de Guayaquil el día de hoy. Presenta las 8 opciones para elegir a un presidente. Cabe recordar que Guillermo Lasso y Álvaro Noboa votan aquí en Guayaquil, el resto vota en su mayoría en Quito. Mire, encontramos una historia en medio de este proceso democrático en Ecuador de una persona, le dicen la trasluchadora, que ha querido trabajar por la equidad, por el reconocimiento en medio de una sociedad realmente tradicional de la comunidad LGBTI. Y aquí está su historia. Ella es Dayan Marí, una estudiante de psicología que hoy llama la atención de su país. Pero nadie más que nosotros, la comunidad LGBT misma,
pueda defender obviamente con mucho más fervor, con mucha más convicción los temas que nos pertenecen. En medio de esta contienda electoral quiere convertirse en la primera transexual que logre uno de los 137 escaños a la Asamblea Nacional, buscando el reconocimiento de los derechos de su comunidad. Que por supuesto nosotros no vamos a disfrutar de eso, lo van a disfrutar posiblemente las próximas generaciones. Dayan ya tiene una lucha ganada, el reconocimiento de su identidad. Es reconocida ahora por cómo se siente. En el año 2009 obviamente cambié mis nombres de masculino a femenino, en ese tiempo me llamaba Luis Benedicto, ahora me llamo Dayan Marie. Eso fue a través de una queja legal, una querella legal que le puse al registro civil porque no quiso cambiar mis nombres. A pocas horas de las elecciones esta transexual sabe que tiene pocas posibilidades para hacerse elegir. Un dato curioso que quiero dejarles a ustedes en casa, nos sorprendió mucho con nuestro equipo de Noticias Caracol ver a los policías o los militares votando. Cuando nos acercamos a preguntarles nos decían la referencia de que ellos también son ciudadanos y tienen todo su derecho. Pues bien, esto no pasa en nuestro país. Nos despedimos, cubrimiento especial de Noticias Caracol a las 7 de la noche. Tendremos todo el balance de lo que ha sucedido desde Guayaquil, principal punto de votación por la cantidad de gente en Ecuador. Gracias, Mabel. Y este es el documento, el papel que certifica a cada una de las personas cuando ejercen su derecho al voto aquí en Ecuador. Sin embargo, hemos estado oyendo pues algunas denuncias de las personas que están participando en estos comicios de la participación de policías y militares. Eso es algo que seguramente la UNASUR de lo cual la UNASUR tendrá que hablar en las próximas horas. Reportando desde Quito, Ecuador, yo soy Luis Carlos Vélez. Seguimos con más información en Bogotá. Y en noticias nacionales, en el Hospital Departamental de Pasto permanece el soldado Josué Álvarez Meneses, recientemente liberado por las FARC. Noticias Caracol acompañó la travesía de la caravana que lo trajo a la libertad y habló con el militar que permaneció 15 días secuestrado. Natalia Cabrera, ¿qué dijo el soldado y qué se sabe de su estado de salud? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues cuando llegó hacia la vereda Santa Rosa de Osos, nosotros, Noticias Caracol, fue el único medio colombiano que estuvo ahí para recibirlo. En ese instante, el soldado Josué Álvarez Meneses lo único que dijo fue: quiero ver a mi familia ya. Pues son 15 días en el que solo he mirado monte y más monte. Este es el reporte. Esta es la vereda Santa Rosa, en el municipio de Policarpa, donde se produjo la liberación del soldado Josué Álvarez Meneses, secuestrado el pasado 30 de enero durante combates entre las FARC y el ejército. Tras 10 horas de viaje, la comisión humanitaria llegó hasta ese sitio, hasta algún punto de esa montaña donde las FARC les darán en libertad al soldado Josué Álvarez Meneses. Tras llegar a la vereda Santa Rosa en el municipio de Policarpa, Piedad Córdoba y la comisión del CICR tuvieron que subir por camino de herradura y en mulas hasta el sitio exacto donde se produjo la liberación. Durante sus 15 días de cautiverio, Josué Álvarez soñaba con regresar a su casa. Contento porque ya soy por acá y ya sé que voy para mi casa y que voy a ver a mi madre. Dijo que le duele recordar el momento del plagio. No, eso sí, no quisiera recordarlo porque muy duro. El joven soldado aseguró que no recibió maltratos por parte de la guerrilla. A mí me atendieron todo ahí bien, solamente lo que es lavar la ropa mía y eso de vez en cuando. Y se mostró dudoso de seguir prestando servicio militar. ¿Se va a seguir en las fuerzas militares? No sé, ahí sí no sé. Con banderas blancas, habitantes de la zona acompañaron a la caravana encabezada por Piedad Córdoba. Buen estado de salud, tiene un roce aquí, un tiro y parece que un problemita pequeño en el oído, pero está muy bien, afortunadamente. El militar fue trasladado a Pasto y recibe atención médica en el hospital departamental. Ese es entonces el reporte sobre el soldado Josué Álvarez Meneses. Se espera que próximamente él pueda salir del hospital departamental y llegar a su ciudad de origen, hacia Samaniego. Y no para la violencia en la Comuna 13 de Medellín. Una mujer murió y 5 personas se resultaron heridas, entre ellas una niña de apenas 2 años, al quedar en medio del enfrentamiento entre combos delincuenciales. Beatriz Rojas nos tiene los detalles. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, ¿y cómo está la niña, Beatriz? Luz Elena, buenas tardes. Fueron 2 hechos aislados, pero los 2 en la Comuna 13 de Medellín, 2 enfrentamientos entre
miembros de combos delincuenciales. En las balas cruzadas quedó herida una menor de edad, aproximadamente unos 2 años tiene la niña, y una mujer mayor de edad murió. La menor a esta hora se encuentra en el Hospital San Vicente de Paúl, en donde recibe atención médica. Afortunadamente no tiene heridas de gravedad, pues solamente las esquirlas alcanzaron a la menor, que a esta hora está siendo atendida. En este sector de la Comuna 13 murió una mujer y 2 personas más resultaron heridas, entre ellas una menor de 2 años. Según las autoridades, las víctimas quedaron en medio de enfrentamientos entre combos delincuenciales. A esta dama le pega en la cabeza, quedando prácticamente con muerte cerebral. Llega al establecimiento médico y ha fallecido sobre la 1 de la mañana de hoy. Si una de estas esquirlas le pega a una niña menor de 2 años de edad, a la altura del parietal izquierdo. Horas antes, en la misma comuna, se registró otra balacera en la que 3 personas resultaron heridas, entre ellas un policía y 2 hombres que hasta el momento no han sido identificados. Empiezan a dispararse unos contra otros, la ciudadanía avisa, llega la policía en el proceso de reacción. Hay disparos de los 2 contornos y la policía queda en medio del hecho. En los enfrentamientos, 2 motos de la policía fueron incineradas por miembros de los grupos delincuenciales. Las autoridades hacen presencia en la zona y anunciaron que reforzarán el número de uniformados para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las autoridades ya tienen individualizadas algunas personas que hicieron parte de estos hechos violentos que se presentaron en las últimas horas. Además, iniciaron ya un proceso de investigación y de búsqueda para dar con los responsables de estas 2 balaceras que se presentaron durante la noche. Dijeron además que implementarán la seguridad en la zona para que estos hechos no se vuelvan a presentar y para garantizar la seguridad de todos sus habitantes. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Y una grave situación se registra en el departamento de Santander por cuenta de las fuertes lluvias. En el municipio de Piedecuesta, 60 viviendas tuvieron que ser evacuadas tras una luz que sepultó 6 casas. Y en Girón, habitantes de 4 barrios tuvieron que abandonar sus viviendas por la creciente de un río. A esta hora, 12:47 minutos de la tarde, hacemos contacto con Alejandra Sandoval. ¿Qué es lo último, Alejandra? Buenas tardes, José Fernando. Pues la situación por el invierno en Santander es crítica. Como usted lo mencionó, Girón y Piedecuesta son los municipios afectados y aunque hasta el momento no se han registrado víctimas fatales, sí se han contabilizado ya cientos de damnificados y por lo menos en Piedecuesta ya han sido evacuadas decenas de viviendas. Veamos el informe. Este es el panorama en el municipio de Piedecuesta, tras una luz de tierra que sepultó 6 viviendas. Toneladas de lodo cayeron en el sector y 60 casas tuvieron que ser evacuadas. Eso quedó totalmente, las cosas de la sala quedaron totalmente acabadas. Más de 60 familias están tratando de rescatar lo poco que dejó esta avalancha. La luz no la han quitado y el gas tampoco, entonces eso es lo que estamos tratando de evitar eso, por la corriente, alguien salga perjudicado en esto. Mientras tanto, en Girón se evacuaron previamente 4 barrios por la creciente del Río de Oro, que ya inundó 4 casas. De las 5 de la mañana estamos en alerta roja debido a que se inundaron las riberas del río. Y estamos muy preocupados, se han perdido muchos enseres. En la zona hacen presencia uniformados en este momento del Ejército Nacional para atender la emergencia. En el municipio de Girón, aunque como ya se escuchó, el Río de Oro se desbordó. Según las autoridades, la alerta continúa siendo naranja hasta nueva orden. Y por causas también del invierno, en este momento se encuentra cerrado el Aeropuerto Internacional de Palo Negro en Bucaramanga. Se han registrado hasta el momento el retraso en 15 vuelos. Y entre otras informaciones, en el departamento de Santander, pues fue hallado sin vida el cuerpo de una menor de 10 meses que ayer en un accidente cayó al río en intermediaciones de la zona conocida como Pescadero, entre la vía que comunica Bucaramanga con la capital de Colombia, con Bogotá. Esta es toda la información hasta el momento desde la capital santandereana. Alejandra Sandoval, Noticias Caracol. Pues Alejandra, eso en Santander, pero mire, el invierno también provocó estragos en Risaralda, en el municipio de Dos Quebradas. Un vendaval destrechó decenas de viviendas de 17 barrios y 30 familias tuvieron que ser evacuadas a albergues temporales. Se perdió todo. Así quedaron cerca de 300 viviendas tras el vendaval que sacudió al municipio de Dos Quebradas en Risaralda.
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en 80 casas, 3 escuelas, 2 iglesias y un ancianato. El vendaval más horrible y bueno, se elevaron los techos y quedamos prácticamente a la intemperie todo el mundo. Así por encimita hay por ahí unas 30 o 40 casas afectadas. Los damnificados perdieron en su mayoría enseres, mercados y hasta ropa. Se formó una nube muy horrible y todos nos entramos a las casas y ahí mismo empezó el techo a caerse. Organismos de socorro iniciaron la evacuación de los damnificados y aún están realizando el censo final de los afectados. Vamos a coordinar cómo vamos a entregarles ayudas, qué ayudas necesitan primordialmente. Los damnificados pasaron la noche en autoalbergues y ya recibieron las primeras ayudas por parte de la administración municipal. La policía reveló una nueva modalidad de los delincuentes para hacer el llamado paseo millonario en Bogotá. Hombres del grupo Gaula realizaron un operativo esta madrugada en 2 sectores del norte de la ciudad y entregaron recomendaciones a los usuarios de taxis. El Gaula de la policía detectó una nueva modalidad de los delincuentes que se dedican al llamado paseo millonario en Bogotá. Ahora se camuflan dentro del taxi que utilizan para su fechoría. Ya no cierran los carros donde va la víctima del taxi, sino básicamente una persona va al lado del conductor, ocultan en la silla de delantera derecha. Al momento de tomar un taxi, el conductor generalmente se detiene 1 o 2 metros adelante. El pasajero no tiene acceso a la parte de adelante del vehículo y lo aborda. Además, los delincuentes modifican las placas de los vehículos. Esto es una E y queda convertida en una F. A las recomendaciones de la policía se suman otras de Ingenio Popular. Yo hago que estoy hablando con mi papá, ya anoto le digo, las placas son esta y esta y esta. La recomendación primordial es solicitar el servicio por teléfono y exigir los datos del taxi para verificarlos con el carro que llega a prestar el servicio. A propósito de la nueva modalidad de paseo millonario descubierta por la policía en Bogotá, opine en @noticiascaracol. ¿Qué precauciones toma usted al subirse a un taxi? Esperamos sus respuestas. Habitantes y transportadores del municipio de Cajicá, en Cundinamarca, denuncian una oleada de atracos y extorsiones. Las autoridades afirman que están adelantando operativos para desarticular esas bandas que, al parecer, llegan a delinquir desde otras regiones. Así transcurre una noche de fin de semana en Cajicá, Cundinamarca. Los operativos de registro y control que realiza la policía se han vuelto usuales, con el fin de reducir la ola de atracos que afecta este municipio, como el que padeció este taxista. Del susto gritaba y seguro ellos de los nervios y todo, porque nos iban a meter a monte. Y entonces nos quitaban los celulares y los gritos de ellos seguro les dio nervios y nos dejaron venir. Los delincuentes en ocasiones golpean brutalmente a sus víctimas. A un cuñado lo bajaron del carro, lo golpearon, le robaron absolutamente todo. La policía, en operativo sorpresa, ha desarticulado algunas bandas. Se ha capturado personas en diferentes actividades, tanto en flagrancia como por orden judicial. Según el alcalde del municipio, Óscar Bejarano, se está fortaleciendo la seguridad. Hemos hecho inversión en alarmas comunitarias, hemos hecho inversión en radios de comunicación para los presidentes de Junta de Acción Comunal. Según las autoridades, el crecimiento desmedido de este municipio y la inmigración de personas de otras regiones son los factores de inseguridad. Hay conmoción en Villarrica, Cauca, por la muerte de un joven de 16 años que recibió un disparo que, según las autoridades, le propinó un familiar de manera accidental. Juan Carlos Villani, ¿dónde ocurrió el crimen y qué pasó con el menor que disparó? Buenas tardes. José Fernando, televidentes, buenas tardes. Pues el hecho se registró aquí en el centro del municipio de Villarrica, Cauca, en el barrio Alfonso Caicedo Roa, donde nos encontramos. Los jóvenes se encontraban en un taller de bicicletas manipulando un arma de fuego y uno de ellos, el de 14 años, le propinó un disparo en la cabeza a su primo de 16 años, quien falleció de manera instantánea. El joven que disparó fue detenido preventivamente por la fiscalía, pero fue enviado a su casa mientras la investigación avanza. En esta vivienda del centro de Villarrica, donde funciona un taller de bicicletas, murió el joven de 16 años luego de que, según las autoridades, otro menor de 14 le disparó de forma accidental. Era un joven de 16 años, él los hizo, y el autor material de los hechos era su primo, el cual tenía 14 años. Según las autoridades, el niño de 14 años que disparó el arma fue detenido preventivamente. Por parte de Fiscalía y de Medicina Legal se determinará el calibre, el tipo de arma que fue usado en este hecho y
la Policía Nacional ya se encuentra con el acompañamiento pues, a las dos familias. La policía del Cauca indicó que se está investigando el paradero del arma de fuego que misteriosamente desapareció de la escena del crimen. Todo parece indicar que es un accidente, de acuerdo a los testimonios, sin embargo esto ya lograremos determinarlo con los estudios que haga medicina legal. El cuerpo de Duván Gustavo Biafara es velado en su vivienda del centro de Villarrica. Y quisimos hablar hace algunos minutos con la familia de la víctima y del agresor, pero obviamente manifestaron que no se van a pronunciar porque se encuentran muy conmovidos. Han hecho claridad en que este hecho se trató de un accidente. A esta hora la policía del Cauca está adelantando las investigaciones para dar con el paradero del arma de fuego que desapareció de esta escena del crimen. Desde Villarrica, en el departamento del Cauca, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Tenga mucho cuidado con el tiempo que sus hijos pasan frente al computador y en las redes sociales. El mantoneo se ha extendido a cámaras, videochats, muros de Facebook, Twitter y correos electrónicos, que en algunos casos se han convertido además en fuentes de ataque, intimidación y agresión. Catalina Arenas fue víctima durante más de un año de bullying virtual. Diciéndome, bueno, que yo era gorda, que yo me metía con los novios de los demás, que era bruta, haciéndome fotomontajes. Su caso no es el único. Esta práctica es más frecuente cada día, según un estudio de la Universidad del Bosque. 3 de cada 10 adolescentes se está presentando y en adultos se presenta de 2 de cada 10 también. Sin importar si las víctimas son niños, adolescentes o adultos, las consecuencias del cibermatoneo son dañinas. Yo me despertaba por la noche, obviamente, pues como súper asustada, volví y revisaba los mensajes. Mucha depresión, se aísla, se siente mal, se siente raro, se siente diferente, su autoestima se baja. Socializar la situación a tiempo es fundamental para superar el acoso. Entrar de una a denunciar, tratar, digamos, como de hablar también con la gente, en contar qué es lo que te está pasando. Bloquear las fotos, que el Facebook sea privado y no aceptar a todo el mundo. La confianza con los padres para contarles lo que está pasando es clave para prevenir este tipo de matoneo. Desde hoy los habitantes del corregimiento El Salao en Bolívar cuentan con un mejor servicio de televisión gracias al canal Caracol. Técnicos y expertos instalaron antenas especiales para mejorar la prestación de este servicio en esta población golpeada por la violencia. Esta es la familia Rivera Torres, nativos del corregimiento El Salado, Bolívar. Sus 8 integrantes regresaron a su pueblo natal luego de la masacre ocurrida en el año 2000. Pese a los malos recuerdos generados por la violencia, viven con la esperanza de progresar y hoy, gracias al canal Caracol, esta familia tiene la oportunidad de ver televisión con una mejor calidad. Aquí los televisores para acá abajo no sirven, es puro cucuyo lo que uno ve y ahora espero que veamos televisión bien. A través del programa de Caracol Social, más de 200 familias serán beneficiadas con este proyecto. La idea es mejorar la señal de todos los hogares del Salado Bolívar, con la instalación de unas antenas de aire. Aproximadamente 400 niños viven aquí en el corregimiento El Salado, Bolívar. Ellos ven en la televisión un medio de entretenimiento. Hoy estos pequeños ven en este proyecto una razón más para sonreír. Gracias por darme esta oportunidad de ver el canal Caracol y Club 10 y Cuento a los Hermanos Green, a mí y a mis hermanitos. En esta población, sus 1.300 habitantes trabajan diariamente por reconstruir un corregimiento que alberga desde ahora una nueva esperanza de progreso. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red. Esto es Noticias Caracol. Primero en Noticias. Feliz tarde.